adelante. Ya chicos y chicas, les cuento que vamos a hablar ahora de glándulas accesorias del hombre. Una de las que vamos a hablar primero es la próstata. Una vez hice una prueba, y se lo digo al tiro, oral de fisiología, y le pregunté a una estudiante por el tracto reproductivo femenino, y lo primero que me nombró fue la próstata. Entonces, para que sepa. ¿Ah? No sé. Él va a quedar impresionado, así que por favor, asuman que esto no es solo de la mujer, sino que solamente del hombre. Esta glándula tiene algo súper particular. Es una glándula que está inmersa en el conducto. No significa que sea un órgano externo al conducto, sino que más bien por el centro de la glándula va a fluir en la orina, porque ahí justo se mezcla con el semen que proviene, ¿cierto?, o sea, en realidad los espermatozoides que provienen desde el epididio, ¿ya? Esta glándula se caracteriza por tener una forma de adenómero de forma alveolar. ¿Ustedes se dan cuenta? Esto es un alveolo, es un saco, ¿sí? Y el saco pareciera estar revestido por un epitelio que tiene el aspecto de ser entre cilíndrico y cúbico, ¿ya? Esta glándula además tiene una secreción que se caracteriza por perder fragmentos de la membrana plasmática, ¿cierto? Es apocrina desde el punto de vista de la secreción endocrina, o sea, la secreción de la glándula. Ustedes pueden ver aquí cómo se van formando, ¿cierto?, los pequeños fragmentos que están saliendo de la glándula prostática hacia el interior del conducto. En el interior se acumula una sustancia que en el semen es de color blanco, ¿ya? Yo no sé si les dije alguna vez, pero si tienen la oportunidad de tomar semen y miel en su mano, ¿cierto?, antes de que hagan cualquier cosa con él, mírenlo, el hipótamo. Pero sí es verdad, te estoy diciendo algo en serio, no te estoy diciendo. Mírenlo y se van a dar cuenta que tiene dos fases, la fase transparente y la fase blanca, recuerden. La fase blanca proviene de esta glándula, ¿ya? Entonces es como una nube que hay encima, donde hay bastantes cosas entre medio, con muchos fragmentos celulares que corresponden a las secreciones de las glándulas prostáticas, ¿ya? Al ser una secreción de este tipo apocrina, entonces las células se deben renovar constantemente, y esa es la razón que hace que en los hombres sea una de las glándulas con mayor predisposición al cáncer, porque mientras más te dividas, más factible es que se genere un cáncer. Por eso que pasa lo mismo con ustedes las mamas, porque las glándulas mamarias cada 28 días, ustedes crecen en las chicas, la crecen en las chicas, la crecen, o sea, tampoco están exagerados, pero me refiero a que hay ciclos de desarrollo mamario y ciclos de regresión mamaria, de desarrollo y selección. Y mientras más veces lo hagan, más posibilidades tienen de que se equivoque y se genere un cáncer. Eso, alrededor de la glándula, o sea, alrededor de los adenómeros, tenemos un músculo liso que contribuye a la contracción para que esta secreción salga hacia el interior del conducto. Dígame. Perdón, pero que no... ¿Por qué se equivoca en el caso de mamá? Porque mientras más se divide una célula, más posibilidades tienes de que el código se copie mal. Y al copiarse mal, se activa un gen de cáncer. Entonces, por eso es que los órganos, y es una cosa que vamos a ver en fisiopatología, pero igual, los órganos que tienen cáncer, o que generalmente son factibles que se genere el cáncer, son los epitelios. Generalmente los epitelios porque son los que más se dividen. Listo. Nos vamos a las vesículas seminales. Las vesículas seminales son otra de las glándulas accesorias del hombre. Estas glándulas se caracterizan por contener un gran lumen, un espacio gigante. Son bastante grandes, ¿cierto? Tienen 3 capas, tienen una mucosa, ¿cierto? Tienen una lámina propia, una muscular y una adventicia. La lámina propia pertenece a la mucosa, por si acaso. Y en su interior se pueden ver, ¿cierto?, estos espacios grandes. También es como una glándula del tipo alveolar, pero si ustedes se dan cuenta, no todas las zonas tienen el mismo tamaño de lumen, ¿sí? En este caso el lumen aquí es muy amplio, en esta parte el lumen está un poco más desarrollado, y aquí el lumen está bastante cerrado, y es porque la glándula pasa por ciclos también, o sea, no toda la glándula secreta semen al mismo tiempo, sino que algunas partes de ella sí y otras partes no, y después se van cambiando. ¿Ya? Esta glándula se caracteriza por secretar el mayor volumen del semen, prácticamente el 70% de todo el semen sale de aquí. Y lo que principalmente secreta es
un fluido que es bastante nutritivo para los espermatozoides. Contiene un alto porcentaje de fructosa y tiene un alto porcentaje también de aminoácidos que le permiten al espermatozoide sobrevivir dentro del tracto reproductivo femenino. ¿Ya? Eso. No es mucho más lo que hay que decir, así que eso es lo que se era producir por el seminario. Ay, no, adelante. Y nos queda entonces ahora cortar el pobre aparato reproductor de alguna persona, no sé quién habrá sido la víctima. Aquí tenemos, ¿cierto?, un corte de pene. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el pene hay 3 estructuras, una que es ventral y 2 que son dorsales, ¿ya? La estructura ventral contiene la uretra, y esa uretra es palpable, es decir que ustedes pueden tocar desde la parte inferior del semen, del pene, la parte de abajo, pueden tocar la uretra y sentir este conducto. Si ustedes se dan cuenta, el lumen de la uretra es estrellado y es un lumen virtual. ¿Qué significa que sea virtual? Que no existe. Solo se abre cuando algo pasa por dentro. Entonces, eso hace que la uretra en cierta forma esté completamente cerrada antes de orinar, ¿cierto? O antes de eyacular. Por lo tanto, la facilidad que tenga para la contaminación bacteriana es bastante baja. No es fácil que algo ingrese por un conducto que está completamente colapsado. Si ustedes se dan cuenta también, el órgano tiene una disposición bastante interesante. Si se dan cuenta, está cubierto por este tejido conectivo que ven aquí, que es bastante rojo, que está por acá afuera, que se llama túnica albuginea. La túnica albuginea cubría los testículos también y cubría los ovarios, para que más o menos sepan de qué estamos hablando. En el interior de esta como especie de cápsula de la túnica albuginea se encuentran estas estructuras que se llaman los cuerpos cavernosos. Y ustedes pueden ver que aquí hay una especie de tabiques de tejido conectivo que tienen espacio en el interior, que son senos de vasos sanguíneos. ¿Qué significa un seno de un vaso sanguíneo? Simplemente que llega un vaso aquí y en vez de entrar un capilar, se abre y cae toda la sangre en estos espacios. Y eso después permite que sea retirado por otro vaso sanguíneo hacia la circulación normal. ¿Para qué sirve eso? Bueno, ustedes ya se lo deben imaginar. Los tabiques, como están generalmente en el estado flácido del pene, están siendo como colapsados, cerrados. Cuando la sangre llega, estos tabiques comienzan a llenarse de sangre porque aumenta el flujo de la sangre a través de los vasos sanguíneos arteriales que ingresan hacia el interior de los cuerpos cavernosos, y esto se empieza a inflar como si fuera una esponja que está absorbiendo sangre entre medio de los conductos. Y esto se llena de sangre para que el pene aumente su tamaño, ¿cierto? Y eso va a depender entonces del estado de reproducción que tenga ese ser humano, ¿ya? Eso. Aquí le hice un poco más de zoom para que vean entonces la túnica albuginea, que es esto que está aquí, tejido conectivo denso de acero cruzado. Nadie me puede decir que esto no está desordenado, porque está enfermamente desordenado. Y ustedes pueden ver que hacia acá se formaron estos tabiques que también contienen tejido conectivo. Si se dan cuenta, y es bastante denso el tejido conectivo. También tiene estas fibras como más rojitas que son de músculo liso. Y estos espacios donde están los senos vasculares, donde ingresa la sangre, para que se vaya llenando y inflando esta zona durante la erección. ¿Ya? Eso. Por eso terminamos entonces reproducción y entramos a digestivo y glándula anexa en organología. Así que le voy a mandar esto al tirito, deme un segundito y así. Ayer se cortó la luz en mi casa. Sí. 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 Pero se cortó y De la nada yo estaba hablando en mi teléfono y estaba comiendo. Sí, quería saltar. Yo dije, esto es lo peor que me puede pasar en este mundo. Dije, tengo que terminar esta clase, se me cortó la luz, que no. Oh, bueno. Pero ¿Se la llego quiero rápido. cortar? Yo llego rápido. ¿Ah? Le digo, yo se la quiero cortar. Abajo. La puse nomás. Yo creo que fue el viento, porque había harto viento. Ayer y antes de ayer ha habido mucho viento, en la tarde. Y eso hizo que...
la comida. Escaleta. Si te digo honestamente, ¿cuántas diapositivas tiene la prueba? Aquí llegamos a la diapositiva 96. Y en la prueba entra desde la 9. Eso significa que entran 87 diapositivas. O sea, la prueba tiene como 6. ¿Cuántos días pueden tener? 87. No, porque la primera, en la segunda prueba evaluamos hasta nervioso, hasta tejido nervioso, o sea, organología nerviosa, hasta el cardio. Y esa es la diapositiva 9 del segundo PPT. Y desde aquí hasta el final del segundo PPT, que entra la tercera prueba, hay 94 diapositivas en total. Hay que restarle esa, o sea, 96, perdón, y hay que restarle esas 9 y quedan 87. Eso es lo que entra en la prueba. Escaleta. Ya, se lo mandé, ¿le llegó? ¿No? Escaleta. Y va a estar muy difícil. No la he hecho, así que no me pregunte. Tengo que hacerla. Yo ayudo. Nos va a dar un regalo de Navidad también. No. Ah. ¿Un solo regalo no? ¿No puedo dar dos? No. Son dos ramos distintos, po. ¿Y qué regalo me dieron a mí? Bueno, Solo ya. se va a pasar para los ratos. La lista. Claro, solamente va a ser para los ratos. Todavía no le llevo. Sigamos. Vamos a hablar ahora del sistema digestivo. Ustedes saben que el sistema digestivo es un sistema bastante complejo y diverso en cuanto a la cantidad de estructuras que tiene. Se inicia en la cavidad oral, en donde tenemos una tonelada de cosas diferentes. Está el paladar, la lengua, las glándulas salivares, los dientes, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Mira, y desde ahí hacia el interior se ingresa hasta la faringe, que es un órgano que tiene una pared, ¿cierto?, formada por capas, un tubo, entonces contiene mucosa y todas esas capas convencionales que hemos conversado. También tiene un gran componente muscular, ahí hay una gran cantidad de músculos que permiten la deglución. Después se ingresa hasta el esófago y del esófago caemos hasta el estómago, un órgano glandular que tiene mucha producción de enzimas que caen y ácidos, ¿cierto?, que ingresan hasta el interior de la cavidad. Luego entramos al duodeno, hacia parte del intestino delgado, el yeyuno y el ilion, que son zonas de absorción en donde vamos a tener un gran porcentaje de estructuras que van a aumentar o disminuir el espacio para incorporar nutrientes a la circulación sanguínea. Y de ahí nos vamos hasta hacia el intestino grueso, que ya en el ser humano tiene una función importante en la absorción de algunas vitaminas y parte también del agua que se ingresa con el alimento, para que después salga por el recto y ustedes lo boten en la taza del water, pero cierto es el alimento que ingresa. Pero además de eso hay glándulas anexas que contribuyen a la función del sistema digestivo. Tenemos el hígado, que va a producir las sales biliares, que son importantes para la absorción de los lípidos, y el páncreas, que participa también en la secreción de enzimas que participan en la degradación final de los alimentos y que van a contribuir también a poder absorber esos nutrientes, ¿ya? Una de las cosas que también tienen que recordar es que en el sistema digestivo todo está organizado en capas, y es importante que entendamos que estas capas tienen una complejidad mayor que lo que hemos visto hasta ahora en todos los demás órganos. Vamos a tener la primera capa como mucosa, que siempre ha sido así, salvo los vasos sanguíneos, que se llama íntima, ¿se acuerdan? Esta mucosa contiene tres cosas sí o sí en el tracto digestivo. La primera cosa es el epitelio, que es muy variable. Puede ser pluristratificado o no conificado, como en la cavidad oral, en la faringe o en el esófago, o puede ser cilíndrico, con células caliciformes, como pasa en el intestino, como pasa en las zonas más
más estómago e intestino, ¿cierto? O en las zonas más distales del intestino grueso. Y eso, el epitelio. También puede o no contener glándulas interpuestas en su composición. Después viene la lámina propia, que es de tejido conectivo laxo, que da apoyo, no tiene ni un brillo, solamente que ahí se alojan las glándulas cuando se trata de glándulas secretoras, por ejemplo, del ácido clorhídrico. Tenemos la muscular de la mucosa, algo que no existía en ninguno de los órganos que hemos visto antes y ahora se los voy a presentar. Bueno, sí existía en unos, en el uréter y en la vejiga, ¿ya? Pero en este caso, la muscular de la mucosa es una pequeña capa de músculo liso que está justo abajo de la mucosa y es el límite de la mucosa. Esta muscular de la mucosa tiene dos capas, circular interna y longitudinal externa, ¿ya? Y lo que hace es permitir una contracción solo de la zona superior. Por ejemplo, las vellosidades intestinales tienen una función principalmente de ordeña, como que ordeñáramos lo que se absorbió para que se vaya hacia la circulación, ¿ya? Luego viene la submucosa, que contiene tejido conectivo. En algunas zonas del tracto digestivo, como por ejemplo el duodeno, contiene glándulas. Y también aquí hay tejido linfático, bastante tejido linfático que participa en la respuesta inmunológica del tracto digestivo, porque ustedes saben que se comen cualquier cosa. Y esas cosas a veces vienen cargadas en bacterias. Como ustedes bien saben, mientras más rico sea el alimento, más bacterias tiene. Entonces, eso necesita ser atacado por esta respuesta inmunitaria. Luego viene la muscular, que tiene al menos dos capas, circular interna y longitudinal externa, que nosotros la vimos en el corte histológico del laboratorio cuando yo les pasé el intestino, ¿se acuerdan? Y les dije, vean la periferia porque ahí está la muscular y sus dos capas, y finalmente una serosa o adventicia. Recuerden que sea serosa, que sea adventicia, depende de la facilidad que yo pueda extraer el órgano y tomarlo con mis manos, ¿cierto? Si yo le hago un tajo a alguien o tomar el intestino, es serosa. Si yo no lo puedo separar del resto, como el recto o como el esófago que en el cuello, es una adventicia, ¿ya? Y con eso estamos. La estructura general, entonces, cuando estoy. Partamos con la cavidad oral. La cavidad oral es una cavidad que no tiene ningún brillo especial, salvo que contiene varias cosas interesantes, pero que no son propiamente la misma cavidad. Nosotros vamos a encontrar que la cavidad tiene en su zona interna un epitelio que es distinto en la zona de los labios. Si nosotros miramos este corte, aquí tenemos la parte interna de la cavidad oral, sería lo que corresponde a esto, y esto que está acá sería la parte superior de los labios de una persona. Entonces podemos ver que la superficie, esta superficie versus esta superficie se ven distintas, ¿sí? Esta se ve más delgada, pero puedo ver estos fragmentos de arriba que corresponde a cornificación, porque es epidermis, pero es una piel delgadísima. Por eso es que es tan fácil que ustedes simplemente cuando tienen huevitos, ¿cierto? Aquí, se saquen uno y empiezan a sangrar, porque la capa es tan delgadita que es súper fácil que profundicemos en el interior de los labios, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta también, en esta zona hay abundantes cortes de nervios transversales porque es una zona muy sensible, tiene muchos receptores táctiles para las funciones alimentarias de un ser humano. Hacia la zona más interior se forma un límite, que es justo aquí, donde ustedes cambian de un epitelio pluriestratificado cornificado a uno no cornificado, ¿ya? Y que tiende a tener una alta humedad. Pero si miramos esta zona, que es aquí donde se encuentra la mucosa, tenemos el epitelio, la lámina propia, que sería la dermis papilar, y hacia adentro tenemos muchas glándulas. Todas estas glándulas que están aquí son seromucosas. Toda esta zona está llena de glándulas en su interior. Y esas glándulas que están ahí secretan saliva. Pero no son las salivares que ustedes conocen, porque ustedes saben que existen las salivares mayores y las salivares menores. Las salivares mayores son la parótida, por ejemplo, la submandibular, la submaxilar, etc. Pero estas son glándulas salivares menores, se llaman. Y estas son glándulas labiales, porque adivinen dónde están. En los labios. Si estuvieran en el paladar, ¿cómo se llamaría? Palatina. Palatina, perfecto. ¿Sí?
Así como eso, también hay gingivales y hay diferentes zonas. Entonces, zonas de producción de saliva tienen prácticamente en toda la cavidad oral, solo que las más grandes son las glándulas salivares mayores. ¿Listo? Si te preguntas por qué hay un hombre surfeante, porque esto parece una ola. Sí, eso iba a decir. Listo. Eso iba a preguntar. Ahora, aquí tienen un corte de paladar en la zona superior de la cavidad oral. Esta es una zona bastante especial, porque en el paladar duro tenemos el hueso palatino arriba, y de aquí hacia arriba sería cavidad respiratoria, ¿cierto? Cavidad nasal, y desde aquí abajo es cavidad oral. Y pueden ver que hay entonces el epitelio pluristratificado cornificado, y luego viene la lámina propia, el hueso de la submucosa, y luego lámina propia y de nuevo epitelio, porque es lo mismo que vemos, ¿cierto?, en ambos lados. Pero arriba sí el epitelio es diferente. En el paladar blando el hueso palatino ya no existe, y lo que yo tengo es la zona respiratoria con el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes clásicos del tracto respiratorio. Y en la parte inferior, o sea, la que hace la cavidad oral, tengo el epitelio de revestimiento pluristratificado, que ya no es cornificado, sino que es no cornificado, ¿sí? Eso es lo que quería decir, que suena parecida la palabra. Ahora bien, miren aquí, estas son glándulas serosas que están presentes en la lámina propia de este tejido. Estas glándulas serosas son glándulas salivares menores, son glándulas palatinas. En la lengua, por otra parte, tenemos esta estructura que se ve acá. La lengua es un órgano muscular, y al ser un órgano muscular tiene varias capas, o sea, tiene más de músculo. Una capa que va aquí, que es longitudinal, ¿cierto? Que se va hacia lo largo, de la lengua, ¿ya? Y tenemos otras que son oblicuas, que son las que te permiten hacer los movimientos de U con la lengua acá. ¿Sí? Hay personas que no pueden hacerlo, porque eso depende de cuánta disposición tengas de músculo oblicuo en tu lengua. Hay personas que tienen muy poco músculo oblicuo en la lengua y son incapaces de hacer la U, ¿ya? Hay gente que tiene mucha, ¿cierto? Y que puede hacer hasta un caballo así con la lengua. Una escultura con la lengua. Bueno, ahí se verá. En la zona interior, nosotros nos vamos a encontrar con la línea media, que se llama lisa, y que en el ser humano contiene una parte de músculo y una zona de tejido conectivo denso, pero que es bastante delgada. Eso le permite a la lengua poder moverse libremente y generar el habla. Si nosotros tuviéramos aquí algo más sólido, más tejido conectivo denso, sería muy difícil generar un movimiento, o si tuviéramos hueso, sería peor. Hay animales como los pollos, solamente por cultura general, que aquí tienen hueso. O sea, yo no sé si ustedes han visto la lengua de un pollo, es como un embulito, es bastante curiosa. Pero no se puede doblar, si usted la dobla, la quiebra. ¿Sí? Es terrible. Eso. El músculo lingual tiene además, miren, una disposición bastante interesante, porque pueden ver que el músculo es esquelético. Estos son fascículos musculares, y un fascículo va en esta disposición y estos van así y se intercalan. Entonces eso genera diversidad en su movimiento, como si fuera un entretejido de músculo esquelético. Y entre medio hay tejido adiposo, porque como la lengua es un órgano que se mueve mucho, necesita energía para generar esos movimientos. En la superficie de la lengua, por la parte de donde se encuentra el epitelio, ustedes van a encontrar lo que se conocen como las papilas. Estas papilas se van a dividir en dos tipos: papilas linguales táctiles y papilas linguales sensitivas. Si se acuerdan un poco de fisiología, nosotros dijimos que había unas papilas que no tenían botones gustativos, o sea, receptores gustativos, ¿se acuerdan? Esas eran las más abundantes en la cavidad oral, las más abundantes en la lengua, y se llamaban filiformes, ¿sí? Y la característica es que contienen una conificación superior, lo que hace que la lengua sea un órgano difícil de romper. Por eso es que ustedes, cuando comen algo, como por ejemplo papas fritas, que son duras y que cuando se quiebran, ¿cierto?, forman líneas, o sea, como especie de, como si se quebrara una especie de madera, qué sé yo, no te corta la lengua, ¿ya?
porque tiene alta resistencia. Estas papilas tienen este aspecto en el corte histológico, son como una especie de crestas que están saliendo hacia arriba. También existen otras que se llaman cónicas, que se ubican en la zona profunda de la lengua, que tampoco son sensitivas y no tienen tanta conificación porque ya en esa zona el bolo alimenticio está formado, es una pelotita. Ya no tengo el alimento sólido como el que ingresa directamente hacia la lengua al momento de comer, sino que ya se molió mucho por los dientes, ¿ya? También existen las gustativas que son de tres tipos: fungiformes, caliciformes circunvaladas y foliadas, que se ubican en diferentes zonas y se caracterizan por tener este aspecto. Pueden ver aquí el epitelio pluristratificado, conificado arriba, y pueden ver que en los costados se ubican estas estructuras que serían los botones gustativos, que son como una especie de tubitos que salen hacia arriba, no son como papilas del corion, sino que más bien son tubitos con nervios en el interior, ¿ya? Eso sería una papila circunvalada o caliciforme. Dígame. No, a ti no. No, no lo sabía, yo te lo tenía. Ya, nos vamos a los dientes. Los dientes, ustedes saben que se clasifican de acuerdo a su forma y su función. En el ser humano existen al menos 4 tipos, ¿cierto? Los caninos, que son los colmillos, ¿cierto? Con los que ustedes chupetean sangre. Tenemos los incisivos, que son estos que están acá adelante, con los que ustedes cortan, tienen una función principalmente de corte para el alimento. Y también son los aprensivos. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes meten algo en su boca, son los responsables de que eso no salga, ¿ya? Porque, pero si usted va a ver si sale la comida, eso ya es porque le fallan los incisivos. Los premolares, que participan en molienda, desmenuzan, se ubican en la parte más anterior de la dentadura, en la cavidad oral. Y los molares, que son los más profundos, que son los que se llenan de carie y que son los que te hacen llorar cuando te duele, ¿cierto?, comer algo. Y al final está la maldita, desgraciada muela del juicio, que son parte de los molares. Todos los dientes comparten una estructura parecida histológica, pero su forma es diferente. La cantidad de raíces que van a tener también va a depender del diente. No todos tienen la misma cantidad de raíces. Nosotros estamos viendo aquí una estructura clásica de un diente incisivo, ¿ya? Este diente está visto de lado, por eso que parece un canino, pero es un incisivo visto de lado. ¿Ok? Este diente tiene rodeándolo al exterior un tejido que es parte de la cavidad oral, que tiene el mismo epitelio que la cavidad oral, o sea, no conificado, que se llama encía o gíngiva. Y que cuando se inflama, se genera una condición que se llama ¿cómo? Gingivitis. Gingivitis. Y cuando se retrae, ¿cómo se llama? Ah, los pillé. ¿No? Enfermedad periodontal. ¿Han escuchado eso? Ya, listo. Entonces, gingivitis o enfermedad periodontal es donde ocurre la gingiva principalmente. Cierto, limitando este diente, entonces teníamos la gingiva o encía, pero hacia el interior tenemos la estructura interna del diente. Y el diente va a estar dividido en zonas. La zona más superficial que tenemos acá arriba se llama esmalte. Y fíjense que el esmalte, que es toda esta zona que está aquí, no alcanza la gingiva. ¿Ya? Es lo que yo veo del diente. Cuando hay enfermedad periodontal, yo no sé si se han dado cuenta que si ustedes tienen algún familiar que sea fumador crónico y que sea relativamente aumentado su edad, no quiero decir, ¿cierto? Pueden ver que los dientes abajo se les ve como una capita gris. ¿Ya? Es porque eso se retrajo, entonces se retrajo, estamos viendo lo que hay acá, no lo que hay acá arriba. ¿Estamos? O sea, la parte de arriba es el esmalte. Este esmalte en todas las especies animales, incluido el ser humano, es el tejido más duro que puede existir. ¿Ya? Es lo más duro que existe en el mundo para la cuerpa, ¿ya? No para un diamante te lo quiebra. ¿Estamos? Bajo esto se encuentra la dentina.
La dentina es un tejido conectivo que tiene una alta mineralización, igual que el esmalte, pero es menos mineralizado porque no tiene más cantidad de fibra, ¿ya? De colágeno. Entonces es un tejido relativamente más blando, por eso es que es más fácil de romper cuando van al dentista, ¿cierto? El dentista, no sé si se dan cuenta que parte con una máquina, es como una especie de taladro y le hace y usted está así, ¡ah, no! Y de repente ya se hace todo más fácil y empieza a hacerlo a desgarrar solamente porque es súper fácil sacar cuando tengo tejido conectivo más que mineralización, ¿no? Y hacia el interior está la cavidad pulpar, donde se ubican las terminaciones nerviosas y los vasos sanguíneos. Y es por eso que cuando ustedes tienen una carie y se rompe esto, al ser esto un tejido conectivo que tiene menor dureza y resistencia, el agua o el frío atraviesa esta zona y toma contacto con el nervio. Y eso te genera el dolor profundo que tienes cuando tienes una carie en tu... Claro. Y obviamente aquí también si se te quiebra el diente, también expones la cavidad pulpar y esto es muy fácil que genere, ¿cierto?, una contaminación bacteriana que puede generar la pérdida de la pieza dental. Listo. Hacia la zona más profunda se ubica el cemento. Como el cemento es gris, por eso que cuando yo veo las encías retraídas se ve una capa gris abajo. No es que sea sarro, no es que esa persona no se ha lavado, bueno, en mi caso no lavo mucho, pero si no se lavó los dientes, ¿cierto? Esa zona se ve a gris porque tenga sarro encima, sino que más bien es el cemento, que tiene menos mineralización que la dentina, entonces es mucho menos resistente también, y por eso es más accesible para las bacterias. O sea, las personas que tienen enfermedad periodontal es muy fácil que los dientes se llenen de caries, entonces estas personas pierdan las piezas dentarias fácilmente. Ya, más hacia la base van a encontrar que hay un ligamento que conecta este diente con el hueso, ¿ya? El hueso obviamente va a depender si estamos hablando del maxilar o de la mandíbula, ¿cierto? Eso dependiendo de la zona donde estén los dientes. Y así se conecta, ¿cierto?, con el hueso esponjoso. Ven que este hueso es bastante esponjoso en su zona profunda. Por eso es que cuando te hace tratamientos de conducto es muy fácil que el dentista atraviese esto y entra al hueso esponjoso. Y hay algunos salvajes que atraviesan y entran a las cavidades de los senos paranasales. Súper habitual cuando se hacen tratamientos de conducto en muelas muy profundas, muy tardía en la cavidad de la parte superior. ¿Estamos? ¿Por qué a la adulta mayor se le caen los dientes? Porque con el tiempo el tejido, este ligamento se pierde, ¿cierto? Se va degenerando y con el daño acumulativo que se genera sobre la superficie dentaria se produce pérdida de los dientes, ¿cierto? Los dientes, a diferencia de los animales, no crecen. O sea, crecen durante una etapa de vida, pero después que llegan a su tamaño normal, si tú pierdes un pedacito, no es que te vuelva a crecer ese pedacito. Los ratones eso pasa toda la vida. Entonces, por eso que nosotros los seres humanos perdemos los dientes, pero los animales generalmente no. ¿Ya? Algunos no. Los perros sí, pero otros no. Listo. Nos vamos a la glándula salivares. No sé si van a terminar siendo veterinarios o van a terminar siendo enfermeros, pero hay enfermeros veterinarios, así que también es un nicho que podrían abarcar. Ahí Es lindo, enfermero. tu paciente te mueve la cola. Ay, qué horror. Sería perturbador que lo hiciera un ser humano, pero... Hablemos de las glándulas salivares. Las glándulas salivares nosotros las estudiamos también, las vimos en corte histológico cuando estudiamos tejidos glandulares, ¿se acuerdan? Y glándulas mixtas. Estas glándulas se caracterizan por tener una secreción seromucosa o mucosa pura. Cuando las glándulas son mucosas puras como esta, con un pequeño componente seroso, su principal función es la lubricación de la cavidad oral. Y cuando la glándula salivar contiene un gran porcentaje de serosidad, o sea, es más serosa que mucosa, como esta, por ejemplo, que es la submandibular, que está separada en dos segmentos, esta función es principalmente productora de enzimas para la degradación de nutrientes. Por ejemplo, esta es la responsable de la generación de las enzimas, esta amilasa salivar, ¿la han escuchado? O la lipasa lingual, que son enzimas que participan en la degradación inicial de los alimentos. Como estructura no tiene ni un brillo, es una glándula que está cubierta por un tejido conectivo denso de ácidos recruzados que se llama cápsula, sea la parótida, sea la sublingual o sea la submandibular. Y
esta cápsula genera estas líneas, ¿las ven? Esas líneas se llaman tabiques, ¿se acuerdan? Separando el órgano en lobulillos. Y en el interior de los lobulillos podemos ver adenómeros serosos, adenómeros mucosos y adenómeros mixtos con excretómeros, que son clásicos de las glándulas seromucosas que ya habíamos estudiado previamente. ¿Quién quiere hacer pipí? ¿Tú? Ya me falta poquito. Vamos al esófago. El esófago es un conducto de paso para el alimento una vez que ha sido ya molido y formado el bolo alimenticio en la cavidad oral. Como estructura tiene un epitelio no conificado. En su superficie está dividido en capas como todo el tracto digestivo. Es mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa. La mucosa está formada por el epitelio, la lámina propia y una capa que se llama muscular de la mucosa, que aquí la marqué aquí porque es bastante irregular, ¿ya? No es una muscular que sea muy importante, porque recuerden que la muscular de la mucosa contribuye a la ordeña para la absorción de los nutrientes y el esófago no absorbe absolutamente nada. Entonces, más bien contribuye al movimiento del alimento hacia las zonas más profundas del tracto digestivo. Este tejido, ¿cierto?, en su parte interna tiene glándulas que participan en la lubricación del alimento cuando pasa a través del esófago, y de ahí viene la muscular, que es bastante importante porque es de músculo liso en sus segmentos segundo y tercero, pero en el primero es estriada. Significa que hasta aquí yo controlo, pues yo puedo generar una devolución voluntaria y sentir hasta aquí el movimiento de mis músculos. De aquí hacia abajo yo no lo siento porque son lisas y yo no las puedo controlar. Como es liso, necesita una inervación sumamente importante. Esta es la circular y esta es la longitudinal. Y aquí van a ver que en la zona más profunda de la adventicia hay muchas cortes de nervios transversales que forman una especie de plexo, que es algo así. Imagínense que ahí está la cavidad oral, ¿cierto? Y el alimento va a entrar al estómago por aquí. ¿Cierto? Ahí va la comida que te comiste. El pellet. ¿Cierto? Y pueden ver que aquí hay terminaciones nerviosas que van así. Todas derivan de un solo nervio, que es el vago. El pobre nervio que le dicen vago, pero que hace todo. Este nervio vago contrae y va contrayendo de una forma primero que es circular, lo que genera zonas de alta presión en las zonas de colapso, ¿cierto?, donde se cierra, y de baja presión en las zonas más anteriores y posteriores, lo que hace que el alimento se mueva de donde hay más a donde hay menos ¿qué? Presión. Entonces eso va a ir haciendo que avance y avance y avance hasta la zona más profunda. Pero también puede contribuir a movimientos retrógrados, o sea, podría generar que ustedes devuelvan el alimento hacia la zona de la faringe. Cuando el alimento se devuelve desde el esófago hacia la faringe, ¿cómo se llama? Es importante porque según ustedes están haciendo un glosario, entonces quiero saber qué es lo que... No, No es emesis. Se llama regurgitación. No sé si ustedes han visto una película que hace años salió, yo sé que no se va a quedar en carnet. Se llamaba Los Guardianes de Ga'Hoole. no. ¿Nunca lo vieron? No. Era una película de monitos donde salían unos peces ¿cómo se llama? Búhos, que defendían su pueblo y todo eso. Ga'Hoole, incluso era una película nueva. Sí, pues, bueno, Ga'Hoole. La cosa es que en una escena hace así. Ah, sí. Y tira una bola de pluma hacia afuera que dice, eso fue una regurgitación. En los seres humanos la regurgitación se ve mucho en los bebés. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando un bebé toma mucha leche, de repente y tira todo hacia al lado, y tú estás diciendo, ¡oh, y te vayas! Esa es regurgitación, ¿ya? Asqueroso. A diferencia de los animales, eso no es tan patológico. En el ser humano es simplemente un efecto de mareo, qué sé yo. Cosas raras. Ya. ¿Quién es responsable de la regurgitación y de la contracción del esófago para que el alimento avance? Es este plexo que deriva del vago. ¿Y cómo se llama? Plexo nervioso de Auerbach.
¿Ya? Y es importante que lo conozcan, porque el plexo de Auerbach, está escrito ahí arriba, sí. El plexo nervioso de Auerbach falla y genera trastornos en la apertura del esfínter esofágico inferior. Imagínense una persona que tiene el esfínter cerrado todo el tiempo. ¿Pasaría el alimento por ahí? ¿Y qué le pasaría al esófago? ¿Se achica? Si está llegando comida todo el tiempo, Se se dilata. agranda. Y la persona termina con una condición que se llama megaesófago. Un esófago gigantesco que está ahí lleno de comida y tú, el signo clínico clásico, ¿cuál creen que es? No, tú le hablas y tiene halitosis. Así ¿Y ves. por qué tiene halitosis? Porque el alimento que se quedó ahí adentro se comenzó a descomponer. Es terrible. Ya, listo, ¿hagamos una pausa? Y yo.